Hola, bienvenidos a su clase Crear gráficos con plot en R. En esta clase vamos a iniciar a crear ya los gráficos con la función genérica plot. Vamos a crear justamente gráficos y revisar algunos de sus parámetros más importantes. También vamos a revisar la función par para poder configurar el área de gráficos de R. Bien, vamos a tener un vector con 10 elementos del 10 al 20 y vamos a graficarlo. Simplemente ponemos el vector en la función plot y se grafica de forma automática, poniendo dentro del eje de las X los valores, el número de valores que va a tener el vector, y en el eje de las Y los valores que pueden alcanzar cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces por eso sale una recta en diagonal. ¿Sí? Bien, vamos a ver el parámetro PCH de la función plot. Entonces, pasamos el vector y ahora le ponemos PCH15, que no es nada más que un carácter que se va a dibujar como un cuadrado, ¿no? PCH es point character, es decir, que se va a dibujar un carácter en forma de punto, pero en base a un código parecido al ASCII. Bien, vamos a ponerle 18 y nos cambia a un rombo. Entonces, PCH lo que hace es, en vez de poner el punto redondo transparente, lo que hace es poner un carácter, que pueden ser diferentes formas, figuras, ¿sí? Que están dentro del código ASCII. Muy bien. Vamos probando finalmente con el 10 y ahora vemos este carácter medio especial. Muy bien. Entonces, teniendo claro ya eso, vamos a revisar lo que es la función plot en la ayuda. Ya sabemos poner en la consola el signo de interrogación y plot. Entonces aquí tenemos para poder graficar X y Y, es decir que si nosotros ponemos en plot un vector X y un vector Y, tendríamos un gráfico bidimensional. Pero en esta clase vamos a hacer solo gráficos unidimensionales, es decir, con un solo vector. ¿Sí? Muy bien, entonces primero el tipo de gráfico. Entonces tenemos ahí una serie de opciones, son como 8 opciones donde nosotros podemos graficar. Entonces vamos a trabajar ahora con el parámetro type. Lo que vamos a hacer es utilizar plot con nuestro mismo vector de ejemplo que estamos utilizando y vamos a agregarle el parámetro type. ¿Ok? Vamos a ponerle type L, que es graficar en forma de línea, y ahí tenemos nuestro gráfico ya no en forma de puntos o caracteres como vimos con PCH, sino también en forma de línea. Entonces, cojamos otra opción del tipo de gráfico, cojamos otra opción y la vamos a graficar también para que vean la diferencia. ¿Ok? Vamos a coger el parámetro O, vamos a ponerle en vez de LO, y lo que va a hacer este parámetro es a graficar L en forma de línea, ¿no? ¿Verdad? L en forma de línea. Y ahora vamos a poner el parámetro O. Entonces, lo copio porque dejo ya grabado estos scripts para que ustedes lo puedan utilizar en los recursos de esta clase. Entonces, miren, ahí tenemos una mezcla de línea con puntos. ¿Sí? Línea con puntos. Ahora le vamos a poner un carácter especial y vemos que el punto que se transforma en carácter es usado con el tipo O, es decir, mezclar línea y punto. ¿Ok? Y así un sinnúmero de opciones que nosotros tenemos con el tipo de gráfico. Type, parámetro type de plot. El parámetro type de plot. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a trabajar también tratando de colocar el título, y esto lo podemos hacer con main. Entonces vamos a colocar un título del gráfico con el parámetro main. ¿Sí? Entonces sigamos trabajando con nuestro vector X y ahora le vamos a agregar un título del gráfico. Vamos a ver cómo queda, vamos a ejecutar la instrucción y tenemos en la parte superior, como pueden apreciar, el título del gráfico en la parte superior. Perfecto, sigamos trabajando y ahora
vamos a agregarle otros elementos. Estoy copiando todo porque, repito, quedará, como todos los scripts que hemos hecho en este curso, quedará en la sección de recursos para que ustedes puedan acceder a cada uno de ellos. Entonces ahora le vamos a agregar XLab, que son las etiquetas, XLabels, las etiquetas que van en las X, y YLabels, que son las etiquetas, en este caso YLab, que son las etiquetas de las abscisas. Vamos a poner eje de las X y eje de las Y como la etiqueta para las X y la etiqueta para las Y. Vamos a ejecutar la instrucción y miren, ahí está, ¿sí? Eje de las Y también eje de las X, una etiqueta que ponemos para que la persona que ve el gráfico sepa a qué corresponden cada una de esas escalas y valores, ¿sí? Tal y como lo vimos en la clase de introducción a gráficos en R, ¿no? Ahora le vamos a poner un subtítulo. Vamos a trabajar con sub. Le vamos a poner un subtítulo. Entonces copiamos todo. Y lo que vamos a hacer es agregarle el subtítulo. ¿Okay? Entonces ponemos el respectivo comentario y vamos a ponerle sub, ¿sí? Le vamos a poner sub. En este caso lo que vamos a hacer es a copiar el mismo valor que dice el título del gráfico, ¿no? Pero le vamos a poner, si lo ejecutamos, van a ver en qué posición sale, dice título del gráfico, pero no es realmente el título del gráfico, ¿no? Realmente lo que sería esto es un subtítulo del gráfico. Entonces vamos a ejecutar nuevamente para ver cómo queda la instrucción. Subtítulo del gráfico. Y vemos cómo queda efectivamente esa parte, el subtítulo del gráfico. ¿Ok? Es muy sencillo realmente trabajar con plot. Muy sencillo. Muy bien. Y ahora vamos a trabajar con la función par. La función par nos ayuda a configurar el área de un gráfico. Estamos poniendo aquí. Si ustedes ejecutan la función par entre paréntesis, van a encontrar más de 70 parámetros que tiene esta función. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es BG, background, y le vamos a poner Daxia Green 1. Daxia Green 1. Vamos a ejecutar y miren cómo queda el área de nuestro gráfico. En la sección de recursos de esta clase van a encontrar ustedes un documento donde van a encontrar múltiples colores que se manejan en R y los van a ustedes a utilizar aquí en el parámetro de background. Lo pueden hacer. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo con background. Vamos a poner otro color. En este caso vamos a plotear solamente el vector X sin ningún parámetro y le vamos a poner gray 88 y vamos a ejecutar para que vean ustedes, y ahí está un fondo gris, ¿sí? Background. Estamos configurando el área del gráfico con la función par. Un color final le vamos a poner azure, vamos a ejecutar nuevamente y queda con va poniendo unos tonos suaves, ¿no? Como para poderlos poner de fondo, no tan que sea tan fuerte, ¿no? Sino unos tonos suaves. Y finalmente bisque 1, es un color pastel muy bonito que lo pueden tal vez utilizar con la función par como fondo, ¿sí? Como fondo. Muy bien. Pero par tiene también otros parámetros. Estamos viendo los más importantes. Les repito, solamente los más importantes, ¿no? Vamos a utilizar el parámetro mthrow. ¿Qué es lo que hace mthrow? Lo que hace mthrow es dividir en un número determinado el área de gráfico. Para esto vamos a utilizar la función rnorm, que lo que nos hace es al random darnos números, en este caso 30 números aleatorios de una distribución normal. Por eso es rnorm. Nos da 30 números. Aquí vemos los números entre negativos y positivos porque son una muestra de números en campana. Recuerden la distribución normal en estadística cuando lo vieron en el colegio. Y ahora vamos a utilizar la función par para configurar nuestro marco. En este caso, nuestro marco va a tener un tamaño de 3×3, es decir, 9 gráficos
en el área donde está desplegado solamente uno. Y para esto vamos a coger el ejemplo de los tipos de gráficos con plots, que son 8 elementos, recuerden. ¿Sí? Ponemos los 8 elementos y vamos a plotearlos, pero de una forma un tanto distinta. Para poder plotearlos uno a uno, vamos a utilizar un nuevo elemento en este curso, que es el ciclo for. For sirve para hacer ciclos repetitivos. Se va a repetir todo aquello que esté entre llaves, entre estas llaves. Todas aquellas instrucciones que nosotros coloquemos en estas llaves se van a repetir n veces. ¿Cuáles n veces? En este caso sería el número de elementos del vector tipos. Sería, por ejemplo, 8 veces. Y para referenciar a cada una de esos datos que vienen en tipos, eso se va a guardar temporalmente en la variable tipo gráfico. Entonces vamos a poner tipo gráfico main y vamos a utilizar la función paste 0 para poder concatenar un valor numérico a un string. En este caso le vamos a poner type. El resultado es el que ustedes están viendo en pantalla. Lo vamos a ver en un zoom para que lo vean mejor. Vamos a hacerle un zoom al gráfico, que lo pueden hacer ustedes directamente ahí en plots zoom, y de tal manera que se pueda ver en una área más amplia, ¿no? Y luego de eso vamos a explicar justamente en detalle cómo es que funciona los ciclos repetitivos, en este caso con for en R. Y aquí tenemos ya el zoom, tenemos el gráfico de puntos, tenemos el gráfico lineal, estoy de izquierda a derecha en la parte de arriba, tenemos la combinación de puntos y líneas, abajo tenemos type O, que es puntos y líneas juntos, N, que es a gráficos vacíos, no plotea nada, y H, que es el histograma. S para detalles de gráficos y H es en forma de histograma, por eso sale de esa forma el gráfico. Bien, entonces tenemos un ciclo repetitivo, como estaba mencionando, que es for. A buena hora estamos utilizando este ejemplo para que ustedes vean algo más del control de flujo en R. For. Entonces son 8 elementos en tipos y tipo gráfico dentro de estos 8 elementos va a capturarlos uno a uno y los voy a poder utilizar dentro de las llaves uno por uno. Se va a repetir en este caso plot, donde voy a capturar tipo gráfico, la primera vez va a ser P, ¿sí? Entonces type P, donde tenemos el título del gráfico, y así cada uno hasta el final, que es H. Por eso que ustedes ven que a la derecha el último gráfico es H y el primer es P. En un área, como vimos la configuración de par, de 3 por 3, ¿sí? En par hemos hecho esa configuración con el parámetro mFlow, 3 por 3. Bien, pero para clarificar este ejemplo, le voy a agregar algo más a estas instrucciones. Para poderlas desplegar en consola, un contador de instrucciones, como estoy poniendo allí. Recuerden que paste 0 lo que hace es concatenar el número, que en este caso va a ser un número contador de instrucciones, a la cadena de caracteres ejecución número. Y este contador va a ser inicializado en 0, lo vamos a inicializar, y cada vez que entre esas llaves le vamos a sumar 1 al valor que contiene en ese instante. ¿Sí? Vamos a ver el resultado de esto. Aquí inicializamos el contador con contador de instrucciones igual 0 y vamos a seleccionar todas las instrucciones para ejecutarlas. ¿Sí? Vamos a ejecutarlas, todas estas instrucciones, y como verán, se ejecuta 8 veces, pero del 0 al 7, porque yo puse el contador que inicia en 0, ¿no? Entonces ejecución número 0, ejecución número 1, ejecución número 2, hasta la 7 son los 8 valores que tiene tipos. Pero los puedo utilizar dentro de las llaves del for de forma individual, uno a uno, según la secuencia que le toque. Eso es un ciclo repetitivo y sirve para poder demostrarles cómo funciona los marcos de gráficos dentro de la función par, que es lo más utilizado realmente dentro de la función par para el área de gráficos. Ahora veamos cómo limpiar el área de gráficos. Miren que yo acabo de hacerle un plot a Y, pero no pasa nada en el área de gráficos. Esto sucede porque está ya seteado. Una de las formas de quitar ese seteo es con la brochita en el área de plots y eliminarlo. Y ahora sí, ya puedo ejecutar nuevamente y tengo mi gráfico de dispersión o de puntos, lo tengo ya en el área de gráficos porque he quitado ya el seteo de la función par. Bien, amigos.
Esto ha sido todo por la clase de hoy. Nos estaremos viendo en la siguiente clase.